Ahora sí vamos a saludar con la ingeniera Sofía Almeida, consejera del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. ¿Cómo está, ingeniera? Buenos días, gracias por acompañarnos aquí en Ecuador en directo. Bienvenida. Muy buenos días a ustedes en cabina y buenos días a todos los que siguen Ecuador en directo. Gracias por la invitación a este espacio importante. Ingeniera, mi primera pregunta. ¿Quién envió la terna para que se elija al superintendente de banco? Porque resulta que ahora hay supuestas denuncias públicas de que el superintendente de bancos es correísta o que el superintendente de bancos es puesto por el Partido Social Cristiano. Sí, mire, la verdad es que yo no entiendo estas aseveraciones. Incluso una consejera en el Pleno del Consejo de Participación Ciudadana dijo que esta designación es política, pero yo mismo le hacía la interrogante, pero si, ¿cómo puede decirse usted que esto es político cuando, según la Constitución, los reglamentos y la ley, el que envía la terna para hacer la primera autoridad de la superintendencia de bancos es el presidente de la República? Son tres nombres que debe estar de acuerdo el presidente de la República para enviar y que dirija esta importante institución para el control de los servicios financieros a nivel público. Entonces, creo que aquí hay una suerte de satanizar todas las designaciones que hacemos en el Consejo de Participación Ciudadana y también de desprestigiar, tratar de desprestigiar, pero o sea, en realidad en el sentido de politizar una designación que le correspondía al propio presidente de la República. Bien, estamos dialogando con la ingeniera Sofía Almeida. Ingeniera, bueno, ¿por qué solo quedó un postulante de los tres que envió, de la terna que envió el presidente de la República? ¿Por qué tuvieron que salir los otros dos, el primero y el tercero? Perdón, no la escuché, parece Le que tengo una preguntaba que interrupción en la llamada. por qué el final fue solamente uno de la terna que quedó. ¿Qué pasó con el primero y la tercera participante? Bueno, se pasó por el proceso de designación en el cual contiene impugnación ciudadana, verificación de requisitos, veeduría y exposición de trabajo. En la primera etapa de la verificación de requisitos fue descalificada la tercera postulante de la terna por no cumplir con el tiempo mínimo de experiencia y de su ejercicio profesional, que eran 10 años. Luego, en la etapa de impugnaciones, se recibieron 3 impugnaciones en contra de la primera de la terna. Yo en ese sentido de las impugnaciones en contra de la señora Rosa Matilde no me pude pronunciar porque en realidad no tuve la información completa por parte del consejero Hernán Ulloa, que funge de presidente actualmente. Entonces no pude yo tener una posición clara sobre la descalificación de esta señora que ha sido, y algunos saben que tiene una vasta experiencia en temas bancarios. Y el Pleno del Consejo optó por descalificarla. Luego, ya en la descalificación, según el reglamento, continúa a la exposición de trabajo para elegir de entre los que hayan pasado el proceso de impugnación. Pero en realidad el proceso de impugnación descalificó a 2 de 3 postulantes. Por lo tanto, nosotros no somos quienes para decir que el plan de trabajo del señor Raúl González, que fue el que pasó todas las etapas, estaba bien o está mal. Nosotros nos correspondía era decidir si estaba designado como superintendentes de bancos, como así lo fue. Porque si no, hubiéramos incumplido nuestras propias funciones en el Consejo de Participación Ciudadana, porque el reglamento estipula que el proceso es de requisitos, habilidades, revisar las inhabilidades y los requisitos, impugnación ciudadana, que fue lo que se dio, y quienes pasen este proceso serán designados de la terna del presidente de la República. El segundo de la terna fue el que pasó todos estos procesos y prácticamente nosotros nos correspondía designarlo. El presidente Hernán Ulloa denunciaba que justamente el señor González
supuestamente había tenido contratos con el Estado que no estaban cerrados. ¿Es verdad esto? Mire, el presidente que funge como presidente, mejor dicho, consejero Hernán Ulloa, él entregó esta información o la hizo pública en el momento de la votación de él, cuando ya todo el proceso de designación había pasado. Si él tenía esta información, él debió haberla presentado con anticipación y en la etapa correspondiente, que es en la impugnación ciudadana, o en último caso, antes de la votación de los consejeros. Pero como él es el último que vota, él sacó esta información y luego incluso yo la pude verificar en los medios de internet y a mí me parecía otra cosa. Entonces, la verdad no sé dónde sacó esta información y aquí hay algo grave. Aquí se ha dicho por parte del propio postulante de que el gobierno nacional lo quiso o personas que aparentemente eran allegadas al gobierno nacional, lo quiso incitar o quiso hacer que el postulante renunciara, porque tal vez no era del agrado del propio gobierno nacional. Y es lo que se decía y se rumoraba en los pasillos del Consejo de Participación Ciudadana. Y por tanto, los consejeros gobiernistas no querían votar por él y se dilataba la designación, porque nosotros se planteó una moción por un consejero y no se aprobó la designación al principio. Luego tampoco se aprobó la no designación. Entonces, yo creo que esto responde, esta actitud del consejero Ulloa de presentar esta información que aparentemente no corresponde a la realidad, responde justamente al rechazo del gobierno nacional con la designación de este postulante, lo cual me parece sorprendente porque la terna es enviada por el propio presidente de la República y eso demostraría o denotaría que la presidencia de la República no tiene la capacidad para enviar 3 nombres en los que estén de acuerdo y elegir a un superintendente de su agrado, o de lo que el presidente quiere, como corresponde y lo dice la propia Constitución. Entonces, ahí vemos la capacidad del gobierno nacional de no poder enviar ni siquiera una terna en la que ellos estén completamente de acuerdo. Si es que es lo que se presume con la actitud del consejero Hernán Ulloa, que obviamente ha respondido a los intereses del gobierno nacional, según lo que muchas personas también lo han dicho en redes sociales y medios de comunicación. Ingeniera Almeida, ¿por qué el consejero Bravo, que venía votando en mayoría con el presidente Hernán Ulloa y todos los que hacían la mayoría, votó ayer en contra de esa mayoría que existía hasta hace poco? ¿Será que podemos pensar de que se construye una nueva mayoría dentro del Consejo de Participación Ciudadana? Mire, eso habría que verlo con las siguientes decisiones del Consejo de Participación Ciudadana. Lo que yo puedo decir es que hay consejeros que realmente en ciertos momentos podrían cansarse de estas presiones del gobierno nacional o estas actitudes que muchos dicen que se dan en contra de los consejeros de forma que hasta podrían caer en un delito, porque presionar o tratar de influenciar en las decisiones de los consejeros, según algunas personas que lo comentan, que podría ser que lo que se da, y vemos, vimos cómo se tomaron el Consejo de Participación Ciudadana 4 consejeros con el acompañamiento de instituciones adscritas al gobierno nacional. Entonces, podría ser que ya esté llegando al límite estas presiones que podrían darse por parte del gobierno nacional, o que se presume que se dan por parte del gobierno nacional, y que incluso podrían caer en estos delitos posibles que ya tienen un tope, ¿no? Un límite para ciertas, para los consejeros, ¿no? Y para cualquier persona, creo que también.
Ingeniera Almeida, buenos días. Carla Aro le saluda. A ver, aquí lo que vemos es que tampoco el Consejo de Participación Ciudadana está tomando las mejores decisiones en función de que obviamente está dividido. Porque el presidente envía una terna, de esa terna se impugna, luego se impugna y alguien dice que el segundo, que es el único que queda, no puede porque no cumple requisitos, porque es del gobierno, porque no es del gobierno, porque tuvo contratos con el Estado y se crea una división. Dentro de esa división, más allá de la decisión que ya se haya tomado, ¿qué pasa en el Consejo de Participación Ciudadana? ¿Cómo está funcionando? ¿Está funcionando bien? ¿Está funcionando mal? Porque a ustedes les quedan otras designaciones y designaciones muy importantes. Exactamente, yo comparto esa preocupación porque si ni siquiera una terna enviada por el propio presidente de la República se puede dar esta designación de manera oportuna, qué es lo que va a suceder con la designación de Contralor General del Estado, por ejemplo? Recuerdo, hago yo mención a la ciudadanía que en mi administración se avanzó el 40% o más en 3 meses de todo el procedimiento que lleva al concurso. No es una tarea fácil llevar un concurso de méritos de oposición en la que ahí sí intervienen comisiones ciudadanas, concursos para recibir a todos los que estén postulándose para ser comisionados ciudadanos, quienes revisarán realmente y realizarán el proceso de designación. En todo este proceso se avanzó un 40%. En cambio, en la designación de una terna, que son solo 3 nombres que envía el presidente de la República, se demoraron casi 3 meses. En mi administración, en una terna se demoró 1 mes y medio, y esto responde justamente a la intervención y la metida de mano del gobierno nacional en el Consejo de Participación Ciudadana. Perdón que la interrumpa, pero al parecer parece que algo le pasó pues al gobierno, ¿no? Porque primero envió una terna de 3. Si yo envío una terna de 3, yo sé que el que está primero, es el que cumple los requisitos y es el que tiene, bueno, digamos que un 50+1, ¿no? De llegar, ¿no? Porque los pongo así, pues los pongo en orden, ¿no? Pero aquí lo que parece es que de repente algo pasó en el gobierno y hubo un descontento y resulta que ya no quería, si no fue el primero, que vaya el segundo ni que vaya el tercero. Entonces ahí vemos que el gobierno está influenciando directamente el Consejo de Participación Ciudadana. Y usted sabe todos los problemas que se vienen arrastrando desde la Asamblea por el Consejo de Participación Ciudadana y por esa competencia tan importante que tiene de nombrar autoridades. O bueno, no de nombrarlas, digamos que de llevar ese proceso. Entonces, ustedes, ¿qué están haciendo? ¿Qué van a hacer? Porque usted es no sé si una opositora, pero sí una dirimente de ciertas decisiones que toma el gobierno, de las imposiciones. Sí, completamente. Es que desde que el gobierno nacional se tomó el Consejo de Participación Ciudadana, las cosas no han avanzado. Los procesos se han detenido totalmente. En 6 meses no se ha avanzado absolutamente en nada en los concursos de méritos de oposición, más que en la calificación de los postulantes a comisionados ciudadanos, que ya se había todo el proceso realizado en mi administración y solo se necesitaba la calificación de estos postulantes, y tras eso, esa calificación se hizo mal porque se hizo con una tabla que no correspondía. Obviamente, una tabla para beneficiar presuntamente a los amigos o los vinculados al gobierno nacional. Entonces, desde ahí no se ha avanzado nada, solo se ha hecho eso en 6 meses, cuando ya teníamos programado en mi administración que, por ejemplo, en marzo o a finales de marzo o inicios de abril ya habríamos tenido a un Contralor General del Estado con todos los procedimientos que llevaba el concurso. Sin embargo, desde diciembre empezaron los problemas, bueno, ya meses atrás, pero se acrecentaron en finales de diciembre los problemas para poder avanzar en los concursos. En enero fue realmente un caos en el Consejo, porque ya 4 consejeros dieron oposición totalmente porque ya estaban cooptados por el gobierno nacional, y en febrero se da el golpe de estado institucional, lo que causa solamente desinstitucionalización del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, sino también es una bolita de nieve que, al no designar autoridades, va desinstitucionalizando al país entero. Se afectó la seguridad jurídica del país, el Estado de Derecho,
con la metida de mano del gobierno nacional y aparte ni siquiera las propias designaciones que corresponden por terna del presidente de la República para que nosotros hagamos el proceso, tampoco las han sabido llevar, porque ahora vemos que en la terna no estaban presuntamente de acuerdo con el segundo de la misma. Eso quiere decir que ni siquiera 3 nombres son capaces, los grupos de trabajo en el gobierno nacional, en la presidencia de la República, de organizar bien para que nosotros podamos tener una designación. Entonces, si hubo algún error, comienza desde la terna enviada por el propio presidente de la República. Y no podemos decir que está politizada porque el presidente de la República es el que envió esos 3 nombres. Entonces, sí me parece sorprendente cómo quieren y cómo siempre quieren tergiversar las cosas. Incluso, yo dije en el pleno de participación ciudadana que sentí empatía en ese momento con el postulante porque empezaron a desprestigiarlo simplemente, y ahí se evidencia que no era del agrado del gobierno nacional. Pero eso no es culpa ni de los consejeros ni del postulante, sino del propio gobierno nacional, que no es capaz de enviar una terna de su completo agrado. Entonces, yo creo que aquí tienen que empezar a tomar las responsabilidades cada uno, empezando por los consejeros y el propio gobierno nacional, porque no podemos tener al país, estas son unas decisiones importantes, no podemos tener al país sin resultados en el tema de designación de autoridades. Incluso el Procurador General del Estado el 22 de julio ya culmina su periodo para el cual fue electo y estaría prorrogado en funciones o tendríamos a un subrogante como hemos tenido en otras ocasiones en otras autoridades, porque el consejero Hernán Ulloa, que desde abril ya está hecho el reglamento, no solicitó al presidente de la República. Era, según el reglamento, a él que le correspondía solicitar la terna al presidente de la República para iniciar el proceso de designación, que ahora 1 mes y medio o 2 meses como mucho, y ya ahorita, eso fue en abril, ya tendríamos al nuevo Procurador General del Estado, pero hasta ahora no se lo ha realizado. Entonces, yo creo que justamente esta metida de mano del gobierno nacional le hizo mucho daño de participación ciudadana, porque yo lo que puedo ver es que se dilatan los procesos. Cuando estaba yo de presidenta, se presentaban unas obstaculizaciones, unas dilataciones, un boicot contra el avance de los procesos sorprendente, de gente relacionada, personas relacionadas, ahora me dicen al propio gobierno nacional, incluso personas relacionadas, amigos de el consejero Hernán Ulloa y los demás consejeros que hacen su mayoría. Entonces, ¿cuál es el afán de dilatar los procesos y no tener las autoridades correspondientes en el tiempo correspondiente? Es increíble y hay que analizar y ver por qué no quieren que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social designe autoridades de manera oportuna, transparente, para beneficio de los ecuatorianos. ¿Cuál es el trasfondo de todo eso? ¿Quieren que las autoridades actuales permanezcan en su puesto? Esa es la pregunta que muchos ciudadanos se hacen. Correcto. Ingeniera, se viene el juicio político. No sé si ustedes también están los 7 o están 4 los que hacían parte de la mayoría en ese juicio político. ¿Y para cuándo está previsto? Perdón, no la escuché. Te decía que se viene el juicio político para los consejeros de participación ciudadana. Hay un grupo de asambleístas que está pidiendo el juicio político para los 4 de mayoría, para los 4 de mayorías, los que hacen la mayoría, y otros que piden para los 7. ¿No me escucha? Tengo un problema de conexión. Bueno, ahí me escucha. No sé si me puede repetir. ¿Usted me escucha ahí? Me confirma. Es la última pregunta que le voy a hacer. ¿Me escucha? Hola. Ingeniera, ¿me escucha usted? Al parecer tenemos algún problema de conexión. Intentemos a ver si podemos hacer esa consulta. Si no, dejémosla ahí nomás, porque tengo entendido que ella tiene
que regresar a Guayaquil y está por salir al aeropuerto. Igualmente yo creo que nos ha contestado la mayor cantidad de inquietudes que teníamos y las más importantes.